El primer puñetazo fue tan rápido que nadie lo vio venir. Miguel cayó al suelo del bar, su labio roto sangrando sobre las baldosas manchadas de cerveza. Veterano de la guerra de Ifni, y aún tenía carácter suficiente para plantar cara. Pero aquel motorista, con tatuajes en los nudillos y una barriga de cerveza ceñida por un chaleco de cuero, no distinguía entre respeto y provocación. En su manga, un parche con una bandera extranjera. En la barra, miradas que se desvían. Nadie quiere líos. Yo tenía el móvil en la mano desde hacía rato, temblando más por el Parkinson que por el miedo. El mensaje estaba listo, solo era pulsar enviar. BARF. Código de emergencia. 20 minutos. Resiste. Guardé el móvil y miré a Paco sentado a mi lado. Sin palabras, ambos sabíamos que 20 minutos podían ser eternos. Pero no nos íbamos a mover. Habíamos aguantado cosas peores en el Sáhara. Éramos 5. Cada jueves, a las 7 en punto, nos sentábamos en la misma esquina del bar El Resguardo, en las afueras de Cuenca. Miguel, Paco, Tomás, Eusebio y yo. Los últimos del batallón 42. Los años nos habían quitado amigos, familia y fuerza en las piernas. Pero no nos habían robado la dignidad. Ese jueves empezó como todos. Miguel se quejaba de su medicación nueva. Eusebio presumía de una foto en papel de su bisnieto recién nacido. Tomás saboreaba su única cerveza con la lentitud de quien mide cada euro. ¿Y Paco? Paco apenas hablaba. Su hija trabajaba en el Hospital Militar de Zaragoza y llevaba semanas sin poder venir. La vida seguía. Menos para nosotros. Hasta que llegaron ellos. 6 motoristas, forasteros, ruidosos, con parches de sangre de hierro en la espalda. Gente de paso, con hambre de caos. Al principio eran solo gritos, carcajadas, empujones. Hasta que uno, el más alto, vio la gorra de Miguel. Veterano del ejército español. Se acercó sonriendo con desprecio. «Tú estuviste en Ifni, viejo». Le soltó, escupiendo las palabras con una mezcla de ignorancia y burla, matando moros o fregando los retretes de los mandos. El bar se quedó en silencio. Miguel se giró, despacio, como si cada vértebra fuera un recuerdo. «Hijo, te recomiendo que termines tu copa y olvides lo que has dicho», murmuró, sin levantar la voz. Pero el otro no retrocedió. Dio un paso más, tiró su cerveza sobre las fotos de Eusebio. «Uy, parece que el niño se ha mojado». Fue entonces cuando Miguel se levantó, apenas 1,70 m, pero recto como un ciprés. «Vete», le dijo. Y entonces vino el golpe. Seco. Violento. El motorista le cruzó la cara con el puño, haciéndole caer hacia atrás como si el tiempo le hubiera soltado la mano. Nos rodearon. 5 más, cerrando el círculo. La camarera ya tenía el teléfono en la mano, pero sabíamos que la Guardia Civil tardaría al menos 20 minutos, y nosotros no teníamos 20 minutos, solo teníamos entre nosotros. «No tienes ni idea de lo que has hecho», dijo Eusebio. En voz baja, limpiándose las gafas con el pañuelo. Había sido francotirador. 3 misiones. Nunca dijo cuántos. El motorista se rió. «¿Y qué va a pasar? ¿Nos vais a dar con el bastón?» Yo presioné el labio de Miguel con una servilleta. Le temblaban las manos, pero no la mirada. «¿Tu nieto sigue en la base de Albacete?», le pregunté a Paco en voz alta. «Le ascendieron a teniente el mes pasado. Está con su unidad a menos de media hora», respondió. El silencio entre ellos empezó a ser inquieto. Sus miradas, menos chulescas. No entendían. Aún no. Pero lo harían. Y entonces la puerta del bar se abrió con un golpe seco. Y entraron. Continuará. 5 figuras cruzaron el umbral del bar con la calma de quien ha entrenado para entrar en territorios hostiles. Uniformes del ejército de tierra, botas impolutas, ojos serenos pero atentos. El más alto con galones de teniente,
recorrió la sala con la mirada hasta detenerse en nosotros. «Abuelo», dijo, sin alterar su tono. Paco levantó la mano, con media sonrisa. «Por aquí, Jorge. Tenemos un pequeño problema». Los motoristas retrocedieron instintivamente. No estaban acostumbrados a verse superados en presencia, y menos sin necesidad de violencia. Jorge avanzó con 2 hombres y 2 mujeres a sus lados. Nadie llevaba armas visibles, pero su sola postura bastaba para imponer respeto. «¿Es este?», preguntó Jorge señalando al agresor, que aún sostenía el vaso de cerveza, ahora medio vacío y tembloroso. «Él fue quien golpeó a Miguel», dijo Paco, «y también arruinó las fotos del bisnieto de Eusebio». «Barra libre de cobardía esta noche», susurró una de las soldados apenas audible, mientras observaba al grupo de moteros con desdén contenido. La tensión creció. El silencio en el bar era espeso, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. El motorista apodado El Cachas, un tipo de brazos como troncos de encina, intentó bromear. «¿Y qué vais a hacer? ¿Llamar a mamá? Esto no es un cuartel, chaval». Jorge no respondió. Miró hacia la puerta. Otro grupo acababa de llegar. 10 más, uniformes del Ejército del Aire, provenientes de la base de Albacete. Entre ellos, una mujer alta, con coleta recogida y una sonrisa peligrosa. Galones de capitán. Se acercó directamente a Eusebio. «¿Abuelo, te han hecho daño?», le preguntó, agachándose a su lado. «No, Liz, solo mojaron las fotos del nene, pero se recuperan». Ella se incorporó y su voz se volvió firme. «Soy la capitana Liz Navarro. Este local está lleno de veteranos que han servido a este país con más honor del que jamás entenderéis. Tenéis 2 opciones. ¿Os vais por vuestro propio pie o esperáis a que lleguen más? Y creedme, vendrán». Los motoristas empezaron a mirar hacia la puerta. Ya no eran 6 contra 5, eran 6 contra más de 20, y la cifra crecía. La camarera, exmilitar también, asintió discretamente hacia Liz. «Tampoco hace falta montar un lío», intentó suavizar uno de los más jóvenes del grupo, apenas con barba cerrada. «Sí hace falta», interrumpió Jorge. «Porque hace media hora un anciano sangraba en el suelo por culpa de vuestra soberbia». En ese momento, un hombre de mediana edad, con barba perfectamente recortada y aire de mando, se acercó desde la oficina del bar. Era el dueño y excomandante de infantería. Mostraba un video en su móvil. «Aquí se ve claramente la agresión. Podría llamar a la Guardia Civil, pero prefiero otra vía. Capitana, ¿cómo quiere proceder?» Liz no dudó. Educación antes que castigo. Que pidan perdón. Que paguen las curas de Miguel. Que restituyan las fotos. Y mañana, a las 8, voluntariado en el Hospital de Veteranos en Toledo. Si no, tenemos pruebas suficientes para una denuncia penal. El silencio de los motoristas lo decía todo. Estaban atrapados, y ahora, sin la fanfarronería de antes. El más joven tiró del chaleco de su líder. «Esto se ha acabado, tío. No vale la pena». El hombre que había golpeado a Miguel respiró hondo. Se giró hacia Lianaidea. «Perdón por el golpe. No sabía». Miguel levantó la mano, deteniéndolo. «Ese es el problema. Nunca sabéis». La calma volvió al local. El ambiente ya no era de miedo, sino de justicia silenciosa. Pero lo mejor estaba por venir. Continuará. Cuando los motoristas fueron escoltados hacia la salida bajo la atenta mirada de 30 soldados y veteranos, la atmósfera en el bar cambió. Lo que había comenzado como una noche rutinaria para 5 viejos camaradas, se transformó en una inesperada reunión intergeneracional de guerreros. No había música, no hacía falta. El respeto flotaba en el aire como un himno no cantado. La capitana Liz se acercó a Miguel con un botiquín que alguien había traído de una furgoneta aparcada afuera. Con manos firmes,
Limpió la herida de su labio y aplicó un apósito. «¿Te duele mucho?» «He tenido resacas peores», respondió él con una mueca que pretendía ser sonrisa. Mientras tanto, Jorge hablaba con Paco en voz baja. El teniente mantenía la compostura, pero sus ojos revelaban una mezcla de orgullo y preocupación. «Tenéis que avisarnos antes, abuelo. No puedes ir por ahí enfrentándote a imbéciles como ese». «No fue un enfrentamiento. Fue una defensa», respondió Paco. «Y créeme, lo volvería a hacer». En la otra esquina, Tomás hablaba con un joven de la brigada paracaidista. Comparaban entrenamientos, diferencias entre los equipos de los años 70 y los actuales. El chico escuchaba con atención, sorprendido por la precisión con la que Tomás describía técnicas que apenas habían cambiado. Eusebio, mientras tanto, desplegaba unas copias digitales que Liz había prometido traerle al día siguiente. «Te las imprimo en buena calidad, abuelo. Como nuevas», dijo ella, guiñándole un ojo. El bar se llenó de conversaciones cruzadas, jóvenes soldados hablando con viejos artilleros, mecánicos de helicópteros, preguntando a infantes de marina retirados por anécdotas de Guinea. Un piloto del ala 14 brindó con un veterano del Sahara Occidental. Durante una hora, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. El dueño del bar, aún con el móvil en la mano, se acercó a nuestra mesa. «Chicos, la próxima vez que queráis montar un simulacro de despliegue militar, avisadme con antelación. Tengo que preparar más cerveza». «La próxima vez será en casa de Paco», dije, levantando la copa. Todos rieron, menos Liz, que mantenía la seriedad de quien ha vivido misiones en el exterior. Hablando en serio, esto ha sido una llamada de atención. No solo para los motoristas, también para nosotros. Hay mucha gente que olvida lo que hicisteis. Pero nosotros no. Miguel asintió despacio. Nosotros tampoco olvidamos lo que están haciendo ahora vosotros. Hay valor en cada generación. Solo cambia la batalla. Fue entonces cuando el coronel retirado, dueño del bar, nos interrumpió de nuevo. «Estoy organizando una charla en el Instituto de Cuenca el mes que viene. Necesito voces que expliquen lo que significa servir. No con épica, con verdad. ¿Contamos con vosotros?» Paco fue el primero en asentir. «Llevaré mi diario de campaña». A los chavales les impactará más que cualquier película. Eusebio miró sus fotos. «Yo hablaré de lo que pasa cuando vuelves, y de lo que nadie te dice antes de partir». Tomás, como siempre, simplemente levantó su copa. Un gesto que decía más que 1000 palabras. Así terminó la noche. Sin discursos, sin aplausos. Solo un silencio compartido entre quienes saben que el servicio no termina con la jubilación, que la camaradería sobrevive al tiempo, y que incluso en un bar cualquiera de un pueblo cualquiera, la historia sigue escribiéndose, pero la historia aún no había acabado. Al día siguiente, habría más sorpresas, más cuentas por saldar. Continuará. A la mañana siguiente, mientras el sol aún despuntaba sobre los campos manchegos, los 6 motoristas llegaron al Hospital de Veteranos de Toledo. No había escolta militar, pero sí una orden clara. Presentarse a las 8, cumplir con las tareas asignadas y mantener el respeto en cada gesto. El director del hospital, un teniente coronel jubilado, los esperaba en la entrada con una carpeta y una mirada severa. «Hoy no habéis venido como visitantes. Hoy sois voluntarios», dijo sin preámbulos. Les repartió chalecos grises con letras naranjas. «Servicio Civil Temporal». Uno de los motoristas murmuró una protesta, pero al ver el rostro del coronel se tragó las palabras. A cada uno se le asignó un área: fisioterapia, acompañamiento, comedor, lavandería, aseo personal. Nada glorioso. Solo trabajo útil. Mientras tanto, en el ala sur del hospital, Paco, Tomás y Miguel llegaron en la furgoneta de Jorge. No necesitaban estar allí, pero lo habían decidido la noche anterior. Si los jóvenes debían aprender algo, sería con presencia, no desde la distancia.
Liz ya estaba allí, revisando informes médicos con una tablet en mano y el uniforme perfectamente planchado. «Han llegado todos», les dijo, sin levantar la vista. «Están más callados que anoche». Buena señal. Miguel, con su labio aún inflamado, se dirigió directamente al pasillo de neurorehabilitación. Allí, un joven soldado con lesión cerebral escuchaba música clásica desde un altavoz pequeño. Miguel se sentó a su lado y empezó a contarle la historia de su primera patrulla en el Sáhara, cuando un mapa mal doblado casi les cuesta la vida. El muchacho no respondió, pero una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. En el comedor, uno de los motoristas ayudaba a servir bandejas. Frente a él, Eusebio le observaba sin hablar. El agresor de la noche anterior, ahora con guantes de látex, le evitaba la mirada. Pero al alcanzar la mesa donde estaba sentado el veterano, no pudo resistirse. «Lo siento», murmuró, dejando el plato con las manos temblorosas. «Me comporté como un idiota». «Te comportaste como alguien que no sabe nada de respeto», respondió Eusebio, sin levantar la voz. «Pero si estás aquí y cumples, aún puedes aprender». En la sala de fisioterapia, otro de los motoristas ayudaba a mover a un amputado entre dos barras paralelas. El hombre, un veterano de Afganistán, apenas hablaba, pero su mirada era firme. Al final de la sesión, le dio una palmada en el hombro al voluntario. «Si vuelves mañana, trae café. El de aquí es horrible». Ese gesto, simple, marcó el punto de inflexión. A las 11 de la mañana, los 6 hombres ya no se comportaban como los matones de la noche anterior. Sudaban, se movían con cuidado, escuchaban. Había incomodidad, sí, pero también una especie de redención silenciosa en cada acto. Jorge, observando desde el final del pasillo, se cruzó de brazos. Liz se le acercó con una sonrisa que apenas curvaba los labios. «¿Crees que lo están entendiendo? Al menos están viendo lo que cuesta levantarse cuando la guerra no termina con la última bala». En ese momento, Paco ayudaba a un viejo sargento a subir las escaleras. Entre respiros, el anciano le preguntó: «¿Y esos tipos? ¿Son castigo o penitencia?» «Ambas», respondió Paco. «Pero quizás acaben siendo algo más». El día continuó sin incidentes. Y al finalizar la jornada, cada motorista recibió una carta manuscrita. No era una condena ni un sermón, solo palabras de veteranos que habían estado allí antes, pidiendo una sola cosa: que no olviden nunca lo que vieron hoy. Pero la historia aún tenía un capítulo pendiente, una visita que nadie esperaba. Continuará. La visita llegó 2 días después, sin previo aviso. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando una ambulancia militar, discreta pero escoltada por 2 todoterrenos del ejército, se detuvo frente al bar El Resguardo. De ella descendió una enfermera de uniforme verde oliva y 2 sanitarios. Entre ellos, sobre una silla de ruedas reforzada, iba Pete. Los que estábamos dentro tardamos unos segundos en reaccionar. Ver a nuestro amigo, que llevaba semanas en cuidados paliativos, vestido con su vieja chaqueta de campaña y con la mirada aún firme, fue como si alguien abriera una ventana en mitad del invierno. Tomás se levantó primero, seguido por Paco, Miguel y Eusebio. Yo apenas podía contener las lágrimas. «¿Qué demonios haces aquí, viejo cabrón?», soltó Tomás, entre la emoción y el desconcierto. «He oído que había problemas», respondió Pete con su media sonrisa intacta, «y pensé que ya era hora de tomarme una cerveza con vosotros antes de que alguno se muera sin avisar». La enfermera explicó que Pete había insistido en salir, solo por un par de horas, bajo su responsabilidad. El coronel del hospital lo había autorizado con una condición: que no se hablara de despedidas. Nos sentamos a su alrededor, como antaño, con las jarras llenas y el corazón apretado. Liz y Jorge también estaban allí. Jorge trajo una copa de vino especial para Pete, y Liz le ayudó a sostenerla. «¿Sabes que tu nieta nos salvó el pellejo el otro día?», dijo Miguel. «Eso es lo que hacen los buenos pilotos», respondió Pete.
llegan cuando más los necesitas. Durante más de una hora, la conversación fluyó como si el tiempo hubiera retrocedido 30 años. Hablamos de viejos compañeros, de batallas absurdas, de noches bajo las estrellas en puestos de vigilancia perdidos en el monte. Cada historia era un disparo directo a la memoria, pero también una reafirmación de lo que nos unía. En un momento, Pete se quedó callado, nos miró uno a uno y dijo: «No somos héroes, nunca lo fuimos, solo hicimos lo que tocaba. Pero si alguna vez alguien os hace dudar de vuestro valor, recordad esto: seguimos aquí. Y eso, amigos míos, no es poca cosa». Nadie contestó. No hacía falta. Poco antes del anochecer, los sanitarios se acercaron discretamente. Era hora de volver. Pete pidió 1 minuto más. Jorge lo empujó suavemente hacia la puerta, pero justo antes de salir, Billote giró. «Gracias», dijo, con la voz firme, «por mantenerme en este mundo un poco más». Y se fue, dejando detrás un silencio que no era tristeza, sino reverencia. Después de su partida, nos quedamos en el bar hasta que las luces comenzaron a apagarse solas. La camarera nos sirvió la última ronda sin preguntar. Liz, con una copa de agua, levantó su vaso. Por los que siguen luchando, aunque ya no puedan caminar. Por los que nunca se rinden. Y por los que aún tienen algo que enseñar. Brindamos, en silencio. Pero aún faltaba una última lección. La que viene cuando piensas que ya todo está dicho, continuará. Una semana después, el Instituto de Cuenca nos recibió como si fuéramos parte de una exposición viviente. Al principio, los alumnos, chicos de 16 y 17 años, nos miraban con esa mezcla de curiosidad y escepticismo típica de quienes no entienden todavía cuánto pesa la historia. La idea había sido del coronel retirado. Una jornada de memoria viva, no discursos institucionales, solo veteranos hablando con adolescentes sobre lo que significa servir, resistir, perder y seguir adelante. La primera en hablar fue Liz. Uniforme de vuelo, porte impecable, voz clara. Muchos de estos señores fueron soldados cuando vuestros abuelos eran niños. Algunos tienen cicatrices que no se ven. Hoy están aquí porque creen que todavía tienen algo que decir. Y yo también lo creo. Luego, paso a paso, fuimos tomando la palabra. Paco habló del miedo la primera noche en el desierto, cuando el silencio era más peligroso que el enemigo. Tomás narró cómo se construye confianza entre compañeros cuando cada paso puede ser una mina. Eusebio explicó cómo cambió su vida al volver a casa, donde nadie le preguntó qué había vivido. Miguel, con voz pausada, habló de perder amigos, no solo en combate, sino con el paso del tiempo, y de cómo el mayor valor es seguir reuniéndose cada jueves aunque queden menos sillas. Yo hablé al final. Les conté cómo aquella noche en el bar, lo que parecía una paliza más a un anciano se convirtió en una lección de unidad. Cómo los mensajes, las llamadas, los lazos invisibles, convocaron en 20 minutos a una generación nueva, dispuesta a proteger lo que no habían vivido pero sí comprendían, que el respeto se hereda como una deuda sagrada. En la última fila, uno de los chicos alzó la mano. ¿No os sentís olvidados?, preguntó. A veces sí, respondió Paco sin dudar. Pero noches como la del bar, o días como hoy, nos recuerdan que aún hay quien escucha. La directora del centro, con lágrimas discretas en los ojos, nos entregó unas placas conmemorativas. No tenían valor económico, pero valían más que muchas medallas. Decían, gracias por recordarnos de dónde venimos. Al salir, varios alumnos se acercaron. Uno pidió una foto con Eusebio. Otro quería escuchar más sobre las misiones de Tomás. Un tercero le ofreció a Liz ayudar en actividades del hospital. La semilla, pequeña, se había plantado. Esa tarde, ya en el bar, nos reunimos como siempre. Faltaba Pete, pero su silla estaba puesta. Miguel colocó sobre ella la gorra de veterano que él solía llevar.
Nadie habló durante un buen rato, hasta que Jorge llegó con una caja. «Esto es de parte del regimiento», dijo. «Es una copia del video de seguridad de aquella noche, y una carta, firmada por todos los que acudieron al aviso. La leímos en voz alta. No estáis solos, nunca lo estuvisteis. Gracias por enseñarnos cómo se defiende la dignidad sin armas». Esa noche, por primera vez, cerramos el bar con una canción. Liz sacó su móvil y puso una vieja grabación de marcha militar que todos conocíamos. Uno a uno, fuimos uniéndonos, con voces rotas, a aquel himno de tiempos pasados. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos lo que se acercaba. Una despedida inevitable. Continuará. Pete falleció una semana después, de madrugada. En silencio. Según nos contó la enfermera, murió con su gorra de veterano sobre el pecho y una sonrisa leve, como quien sabe que deja algo en orden. No hubo funeral oficial, pero nosotros organizamos el nuestro, a nuestra manera. Ese jueves, como siempre, nos reunimos en el bar El Resguardo. Esta vez no hubo risas al entrar. La silla de Pete seguía allí, con la gorra intacta y una cerveza sin abrir frente a ella. Nadie la tocó. Jorge trajo consigo un pequeño altavoz. Lee, que había viajado desde Zaragoza solo para estar presente, colocó una bandera doblada sobre la silla. Tomás, con las manos temblorosas, sacó del bolsillo una carta que Pete le había entregado años atrás. Para cuando llegue el momento. La leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que por fin me he librado de vuestras historias repetidas de maniobras mal hechas y cafés fríos. No llores, Tomás. No dejes que Miguel beba mi cerveza. Y por favor, no dejéis de venir, porque el bar no era un lugar, éramos nosotros. Hubo lágrimas, pero también risas entrecortadas. Eusebio brindó por el último que se atrevía a llevar la chaqueta militar con orgullo por las calles de Cuenca. Paco contó cómo Pete una vez desarmó a un teniente joven con solo 3 palabras y una mirada. Liz se acercó a la barra. Le pidió a la camarera una ronda para todos. «Esta la pago yo», dijo. «Por Pete, por la memoria, por lo que aún sois». El bar entero levantó las copas. En las mesas cercanas, jóvenes militares que ya se habían hecho habituales tras el incidente con los motoristas, imitaban nuestro gesto en silencio. Algunos no conocían a Pete, pero sabían lo que representaba. Jorge sacó su móvil y mostró una foto. Pete, en la silla de ruedas, rodeado por nosotros 5, sonriendo como si aún tuviera 20 años. La dejó sobre la mesa, al lado de la cerveza sin abrir. Después, uno a uno, los que estábamos allí fuimos contando algo que Pete nos había enseñado. A no rendirse, a hablar menos y escuchar más. A no despreciar la juventud, pero tampoco arrodillarse ante ella. Fue un acto de memoria viva, sin pompa, sin medallas. Cuando nos despedimos esa noche, el viento de otoño soplaba con fuerza. Liz ayudó a Eusebio a ponerse el abrigo. Jorge empujaba la silla vacía hacia la furgoneta con una solemnidad impropia de su juventud. Antes de cerrar, Paco se giró y nos miró a todos. «Seguiremos viniendo, hasta que no quede nadie. Porque esto no es un bar, es nuestro cuartel de última guardia». Asentimos. Y nos fuimos. La historia de Pete se cerró esa noche, pero no la nuestra. Porque mientras quede uno solo que recuerde, que levante una copa, que cuente una historia, seguimos vivos. La guerra puede haber terminado, pero la hermandad no. Y ahora, si esta historia te ha tocado, si has sentido algo parecido, si alguna vez has querido rendir homenaje a quienes vinieron antes y a quienes aún luchan, haz algo sencillo. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video, porque ellos merecen ser recordados. Gracias por estar aquí.